Hola, hola. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en clase. Y bueno, se trata también un poco de ver cómo ocupar el Excel de manera optimizada, ¿ya? En la clase vimos cómo mezclar, ¿no es cierto?, distintos archivos Excel para hacer un solo archivo, ¿ya? Vamos a hacer un tipo de resumen, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros teníamos este ítem. Nosotros habíamos creado, ¿no es cierto?, en clase un archivo que se llamaba presupuesto, ¿ya? ¿Cómo paso, ¿no es cierto?, esta hoja que está acá a el formato de presupuesto o al archivo de presupuesto? Bueno, es tan simple como apretar botón derecho, ¿no es cierto? Aquí vamos a donde dice mover o copiar, y aquí se me abre, ¿no es cierto?, este cuadro dice mover hoja seleccionada. Yo le coloco, ¿no es cierto?, crear una copia, y ahí nos vamos ¿no es cierto?, al archivo que tenemos abierto. Debemos tenerlo abierto, al archivo que se llama presupuesto. Al archivo presupuesto, ¿ya? Entonces ahí nosotros elegimos en dónde queremos colocar, ¿no es cierto?, el archivo. Nosotros ya lo tenemos, vamos a hacer la prueba, ¿no es cierto?, aquí mismo, y vamos a ver lo que nos pasa en el otro archivo. Fíjense lo que pasa. Aquí tenemos el que ya teníamos, ¿no es cierto?, el que estábamos llenando en la clase, y el que acabo de mover. Ya lo mismo sería si yo quiero pasar, ¿no es cierto?, el formato de análisis de precio unitario. Recuerden, nosotros acá teníamos el análisis, ¿no es cierto?, de una hoja. Esta tenía ya alguna fórmula, y entonces para pasarlo al otro libro, al libro de presupuesto, volvemos de nuevo, botón derecho, mover o copiar, crear una copia, seleccionamos acá donde dice presupuesto, y nosotros vemos ahí donde vamos a dejar esta hojita dentro del otro archivo. Por ejemplo, vamos a hacer esto ahí. Fíjense lo que pasa, ¿no es cierto? Ahí tenemos las dos hojas que hemos incorporado, ¿no es cierto?, a este archivo. Vamos a eliminarla porque no nos sirven. Ya, y ahora acá, chiquillos, a modo de resumen, lo que vimos en clase era, ¿no es cierto?, llenar estos análisis de precio unitario. Habíamos llenado dos, ¿no es cierto?, que eran los dos primeros que correspondían al ítem B, ya. Habíamos hecho la parte de la excavación y el emplantillado en H5. Ya, por ejemplo, ahora sigue un hormigón de cimientos o dado H10. Ya, vamos acá, ¿no es cierto?, a la ficha de precio unitario. Ahora colocamos acá, ¿no es cierto?, hoja 3 de 17 era el ejemplo. Entonces colocamos la obra. En este caso habíamos convenido de que la obra se iba a llamar CFT, ¿no es cierto?, San Agustín. La fecha era la fecha de la clase en ese momento. Vamos a ver, la 28 de agosto. Responsable, aquí va el nombre de ustedes. En este caso yo voy a colocar mi nombre, ¿ya? En el ítem, recuerden, en el ítem iba el código del ítem. ¿Se recuerdan? Aquí tenemos el código que aparece, que tiene que ser el mismo que aparece aquí en el ítem B, ¿ya? En este caso sería el B.1.3, que es el mismo que nosotros le colocamos abajo, ¿no es cierto?, en el nombre de la hoja. La designación es igual lo que dice acá, ¿ya? Designación, ¿no es cierto? Y tenemos esto, hormigón de cimiento o dados H10, 200 kilogramos de cemento por metro cúbico. Vamos acá, doble clic, control V corta, y fíjense, tenemos la copia. La unidad del ítem
Todo esto lo vamos alimentando de lo que dice el presupuesto. Bueno, como ya sabemos, la unidad de los hormigones, la unidad de medida es el metro cúbico. Así que copiamos eso acá, M3. Ya, cantidad del ítem, recuerden, estamos viendo la unidad, estamos haciendo un análisis de precio unitario. Entonces, ¿qué hay que tener ahora en cuenta? Hay que basarse en realidad, como vimos en clase, de lo que tenemos en el manual de ONDAC. En este caso, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un H10. Esto es solamente referencial, chiquillo. Es un H10, ¿no es cierto?, hecho en obra, 90, 20, 10. Ya el nivel de confiabilidad, el tamaño del árido y la docilidad. Entonces, nos dice acá que tenemos cemento, ya, cemento. Entonces acá en el presupuesto, en la ficha de materiales, porque tenemos que diferenciar, como vimos en clase, lo que era mano de obra, lo que era materiales, lo que era equipos y herramientas, y también lo que era otros. Ya, si había algún ítem que yo no podía incorporar en estos otros tres, va, ¿no es cierto?, a esta parte acá de otros. Entonces tenemos materiales, colocamos cemento. Ya recuerden que el ítem acá decía, ¿no es cierto?, decía 200 kilogramos de cemento. Actualmente, ¿no es cierto?, los sacos de cemento son de 25 kilos, así que serían 8 sacos. Ya, la unidad de saco. El valor, recuerdan dónde teníamos eso. Vamos a la ficha de materiales, apretamos, ¿no es cierto?, aquí en la parte donde están los nombres, con el control B, con B alta, colocamos cemento y cemento especial. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el saco valía 2.809 pesos. Estos son los valores netos. Entonces vamos acá a presupuesto, en el APU B.1.3 y colocamos, ¿no es cierto?, el valor del saco. Ya la unidad, bueno, en saco, en realidad también lo mismo. Ya, ¿qué más tenemos? Acá en el APU tenemos arena gruesa. ¿Qué arena gruesa? También es material, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos grava y tenemos pérdidas. Trompo bencinero, eso donde iría acá, ¿no es cierto?, en equipos y herramientas. ¿Qué tenemos más? Agua. ¿Dónde va el agua? ¿No es cierto? Es parte del material para confeccionar el hormigón. Agua. Tenemos cuadrilla hormigonera. ¿Dónde iría eso? Acá, ¿no es cierto? Y por último, las leyes sociales. Entonces ahora tenemos que empezar a colocarle los precios. ¿Ya? Cantidad de personal de cuadrilla. Fíjense lo que aparece acá. La cuadrilla, esto está por día, el conjunto de personas de la cuadrilla. ¿Ya? Entonces colocamos la misma unidad y valores. ¿Ya? El valor sería la cantidad 0,05. ¿Ya? El valor es de 145.000. $600.
145.600. Ya tenemos las leyes sociales. Esto es, la cantidad es el 29%. Ya, esto es Shift 5. Aparece al tiro, ¿no es cierto? La cifra transformada a porcentaje. Colocamos acá en unidades porcentaje. El valor es, ¿no es cierto?, ese 29% referido a este valor. Y nos daría eso, 2111. Verificamos acá, 2111. Ya tenemos los 7280 y los 2111. Vamos a cerrar las otras hojas. Vamos a quedarnos solamente con la hoja de presupuesto. Ya. Tenemos listo lo que es entonces la mano de obra. Vamos a los materiales. Acá en arena gruesa tenemos 0,45 metros cúbicos. Ya. Entonces la cantidad es 0,45. La unidad, metro cúbico. El valor 16.000. Tenemos 7.200. Tenemos 7.200. Acá. Grava con flete 0,9 a 12.000. La grava 0,9 metros cúbicos a 12.000. 10.800. Tenemos las pérdidas. Vamos a verificar de dónde están las pérdidas. Estoy con la calculadora en la mano, chiquillos. Entonces aquí decimos 860. Ya, las pérdidas, chiquillos, recuerden cómo interpretamos el porcentaje de las pérdidas. Recuerden, tenemos que es un 3%, ¿no es cierto? Ese 3% tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, una regla a estos 860 pesos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una división. Tenemos que dividir, ¿no es cierto?, estos 860 en el valor de 3%. Ya ha pasado, ¿no es cierto?, a una cifra de porcentaje. En este caso sería 0.03. Si nosotros hacemos la división de 860 dividido 0.03, nos da un valor de 28.667 aproximado. ¿Y qué es eso? Es la sumatoria del cemento, la arena y la grava. ¿Ya? A nosotros nos va a dar un valor distinto. ¿Por qué? Porque el valor del cemento nos cambia, ¿no es cierto? Y nos cambia porque los sacos son de 25 kilos. Entonces vamos a pérdidas, un 3% de este más este más este. Tenemos aquí es 3%, 3 mayúscula 5%. Entonces ese sería el valor de las pérdidas, 1.214 pesos. Y nos faltaría el tema del agua. El agua son 0,2 metros cúbicos, o sea, aproximadamente 200 litros. Ya, ¿cuánto vale el valor del metro cúbico de agua? Según esto dice que vale 290 pesos. Entonces reemplazamos, ¿no es cierto?, 0,2 metros cúbicos a 290 pesos nos da 58 pesos. Tenemos entonces la parte de la mano de obra,
tenemos la parte de los materiales y acá tenemos el equipo y herramientas. Trompo bencinero. El trompo bencinero está arrendado, ¿no es cierto? Y es 0.01, ya 0.01 cantidad 0.1 unidad mes, valor 39.690. Ya nos da eso. Entonces, ¿qué quiere decir acá, chiquillos? Quiere decir, según este resumen, que por cada metro cúbico de hormigón de cimiento de grado H10 con 200 kilos de cemento, nosotros tenemos un costo directo de 51.532 pesos. ¿Ya? O sea, cada metro cúbico estaría costando este dinero. Entonces recuerden lo que hacíamos al final. Llegábamos acá. Entonces tenemos acá el precio unitario. Cuánto vale cada metro cúbico. Colocamos, ¿no es cierto? El símbolo es igual o el símbolo más, que al final es lo mismo. Nos ahorramos una combinación de teclas. Vamos acá, ¿no es cierto?, al análisis de precios unitarios que llenamos recién y pinchamos acá, ¿no es cierto?, donde está el precio unitario, y se nos viene acá directo a esta planilla. Ya aquí estaría el valor del precio unitario y lo que nos queda ahora entonces es multiplicar, ¿no es cierto? Multiplicamos esta celda por esta celda, que es la cantidad, ¿no es cierto?, por el precio unitario. Entonces aquí tendríamos, por concepto de hormigón grado H10, ¿no es cierto?, que son 10 cubos, 10.1 cubos. Aquí tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro costo en peso en valores netos. Y eso sería, chiquillos, un pequeño resumen de lo que hicimos la clase pasada.